Hola familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Con el Corazón. Un placer estar con cada uno de ustedes y hoy solo me encuentro con Diana. Hola Diana, ¿qué Hola, tal estás, Diana? muy bien, muy alegre de ¿Estás estar lista? aquí. Bueno, sí, estamos listos para tratar el tema de hoy que es bastante importante y que podemos decir que vimos una introducción o una antesala en el episodio anterior. Así que si no lo ha escuchado, escuche ese antes de este, porque si no, no va a funcionar, no le van a entender tan bien. El tema de hoy es hágase en mí según tu palabra. Ese es el título que presentamos el día de hoy, Pero antes, Diana, vamos a hablar sobre un poco, más que todo, refrescar sobre el tiempo litúrgico que estamos ya estamos en hecho en este tiempo litúrgico que es de la Cuaresma. Así que vamos a más o menos solo refrescarnos de lo que se viene. Sabemos que este tiempo litúrgico de la Cuaresma, pues más que todo Dios nos manda a convertirnos, a poder nosotros pues transformar nuestras vidas y sobre todo, Diana, y sobre todas las personas también que nos están viendo, poder convertirnos como Él lo manda, como Él lo hizo. Y se viene sobre todo, ya empezamos en la Cuaresma, pero también empezamos con una fecha muy especial como católicos, que es el miércoles de 2 de ceniza. marzo, Ajá. que damos con eso, con ese paso damos el inicio a la Cuaresma, con miércoles de ceniza, que también pues es un miércoles de ceniza donde nosotros tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos y poder nosotros pues podemos pues ir a misa y todas esas actividades que se aproximan en este tiempo litúrgico. En Cuaresma tenemos que procurar acercarnos un poquito más a Dios y con esto nos referimos a intentar permanecer más tiempo en gracia para lo que es la Semana Santa que se aproxima. En lo personal es mis fechas favoritas de Semana Santa, como decía un catequista mío que tal vez nos escuche, es la semana que cambió al mundo, de el mejor de todos los tiempos. Sí. Y es una semana de verdad muy importante que no todos la vivimos de la misma manera, no todos la sentimos igual ni de la misma percepción ni en los mismos lugares, porque para otros es simples vacaciones, podríamos decir. Así es. Entonces, No, animarle y más a que la todo gente. también, Diana, en este tiempo cuaresmal, Dios nos invita, ¿verdad? Que podamos pues a prepararnos porque prepararnos más que todo para la Pascua, prepararnos a la Claro. Pascua, al camino de la Pascua, que es muy importante como iglesia católicos, pues manejar todas esas fechas muy importante. Entonces, más que todo refrescar pues lo que se viene en todas estas actividades pues de Semana Santa. Te cuento que no es mi favorita, te cuento. Sí, me encanta todas las actividades, pero porque a mí me gusta más como que la Navidad, Son entrando al Navidad. Adviento, Sí. me gusta más Que son esa... similares, el tiempo de Ajá, Adviento y el tiempo de Cuaresma es muy correcto, son similar muy en la similares. penitencia, el ayuno, Así la es. gracia. Entonces, pero bueno, hay que vivirlo y sobre todo para arrepentirnos también en este tiempo de todos nuestros pecados, porque por eso Dios nos manda a poder convertirnos en este año 2022, en esta cuaresma. Nos manda a convertirnos, nos manda a transformarnos con nuestra sociedad, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos de grupo, con nuestra familia. Entonces, si tal vez tenemos problemas con algún hermano o con cada uno, pues tiene sus diferentes motivos. Pero sí Dios nos manda que tratemos de transformarnos, pues, para que entremos este año cuaresmal, Diana, con todo, por decirlo así. Sí, sí. Entonces, invitarle, ¿verdad? Y hacernos invitación también nosotros mismos a que podamos, pues, transformarnos, cada uno de nosotros. Bien, ahora sí entramos a lo que es el tema sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? El hágase en mí según tu palabra. Esta icónica frase que la dijo la Virgen María en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra, fue no solamente un sí, sino el acepto y estoy dispuesta a tu voluntad, a lo que vos querás, a como vos querás. Que ya habíamos hablado que es tan difícil en el aspecto, lo vimos desde la percepción de José, de San José, que no fue un mensaje tan directo como a la Virgen. Por lo tanto, no tenemos una frase icónica de San José que haya dicho algo así como la Virgen. De
de la aceptación de la voluntad de Dios. Llegar a ser como María, creo que los jóvenes lo vemos muy imposible. Y el Papa decía que la Virgen María es la influencer de Dios, que se conocen, ahora es muy conocido eso de que los influencers y demás, pero que me está dejando seguir un ejemplo de una persona que solamente es imagen, podríamos decir. La Virgen María nunca buscó realmente ser protagonista de una historia tan importante como lo es, porque ella es realmente una, podríamos decir, coprotagonista de la historia de Jesús. Pero fíjate, y también, disculpa Dani, fíjate que lo dice ella, nuestra Madre Santísima dice, hágase en mí según tu palabra. Tan solo mencionar el título, por ejemplo, de este episodio, que lo estamos destacando, es que va a ser la voluntad de ella, no de nosotros. Entonces, qué difícil aceptar, como vos lo decías en el episodio pasado, decíamos y hablábamos un poco sobre eso, de que tal vez no va a suceder las cosas cuando yo quiera, sino que es cuando Dios quiera, pues. Entonces creo que es bien difícil, pero y como Dios quiera también hacer. Sí, mi hermano Miguel hizo un coso de madera, no sé, como una pintura, que decía, cuando Dios quiera, como Dios quiera, lo que Dios quiera. Y esto pues, esta frase es como bien de la voluntad de Dios, de a lo que Él diga, pero ahí es donde entran varios como defectos, podríamos decir, de cuánta confianza tengo yo en la voluntad de Dios, o cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios, que creo que es la interrogante más difícil de contestar, porque no es como que se nos aparezca un ángel como a María y nos diga, mira, va a pasar esto, nos dé instrucciones, pasos, ánimo, sino que realmente no sabemos, no tenemos instrucciones, no tenemos una escuela de la voluntad de Dios. Y vos dijiste esa palabra, la confianza. Creo que, y mira, lo estaba viendo en este capítulo, en este primer capítulo de este tema de la voluntad de Dios. La confianza, si uno tiene la confianza con Dios, creo que vamos a poder saber cuál es nuestro mismo querer con Dios. Tal vez si nosotros confiamos en Él, pues, y nosotros decimos, Señor, yo confío en que vas a hacer tu voluntad, y tal vez yo te voy a agradecer mucho de que puedas complacerme esto y lo otro. Y creo que más que todo sería la fe, la confianza, la oración también, que nos va a ayudar mucho a poder aceptar la voluntad de Él, y también cómo nosotros podemos saber que estamos en un mismo querer con Él. Que sí, ahí viene lo difícil. Hay como, vamos a dividirlo como en fundamentos, y hoy vamos a tratar el primero, que es justo lo que mencionaba André, que es un mismo querer. El querer lo que Él quiere para mí. Porque ahí es donde quiero mencionar que Dios es perfecto. Su voluntad es perfecta. Si yo me acerco a su voluntad y sigo su voluntad, más cerca estoy yo de la perfección. No es que vamos a lograr, pero lo que queremos es la santidad, ¿cierto? Es lo que queremos llegar, es nuestra meta, o debería ser nuestra meta. Y para llegar a la santidad necesito procurar la perfección de Dios, porque estoy intentando imitar a Cristo, imitar a Jesús. Y Jesús mismo dice, cuando Él está contando sus parábolas y demás, ya antes de, creo que de la última cena, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como les digo, como no tenemos un manual de instrucciones, pero tenemos la Biblia, tenemos la vida de Jesús, y es a quien tenemos que imitar, que es quien está más cerca de la voluntad de Dios. Fue el mejor ejemplo, después de María, diría yo, o con María, de aceptar la voluntad de Dios sin saber qué iba a pasar. A diferencia de María, Jesús sí sabía, ¿verdad? Que esto está escrito, decía, todo se cumplió. Pero Él mismo, en Getsemaní, cuando está orando, cuando creo que la estaba pasando realmente mal, podríamos decir, casi una noche oscura, como mencionábamos en el episodio anterior, estaba entrando como en crisis. Jesús le dice a Dios, a su Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús mismo le pide a Dios que cambie las cosas, que si puede cambie las cosas, pero a la vez lo acepta, o sea, como viene, como Él quiera. Sí, es que
Dios, mira, Dios es perfecto, Diana, como vos lo decías, y creo que Él ya tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Él sabe cuántos pelos de tu cabeza vos tenés. ¿Y cuánto se me cae? Ajá, y cuando Él se cae es por la voluntad de Él. Incluso si una hoja no se moviera del aire tampoco, no fuera tampoco por la voluntad de Él. Entonces, como vos decías, que nuestro aprovechamiento y la perfección es de Él. Y que Él es el que nos está pues conformando y Él nos está conformando a esa voluntad de Dios. Nos está conformando a su voluntad perfecta y no a la de nosotros. Y creo que como seres humanos todos nos cuesta aceptar que tal vez yo digo, pucha, yo quiero esto, mi Dios, dámelo. Pero si Él no me lo quiere dar y si no es el tiempo, entonces creo que Él es perfecto y como vos decías, la caridad. La caridad es el vínculo de la perfección. Es el vínculo de la perfección. Tanto la caridad y tanto la otra palabra que decías, la caridad, la caridad es el vínculo de la perfección. Entonces creo que si nosotros nos convertimos y si nosotros pues aceptamos la verdadera voluntad como lo hizo nuestra Madre Santísima también, creo que vamos a poder aprender mucho. Y también hay que ver el hecho de que somos a veces bastante egoístas con las cosas que nos tocan o con lo que nos toca afrontar o sobrellevar. Porque pienso yo que así como yo estoy teniendo una lucha interna, podríamos decir, por las cosas que Dios me ha dado o me ha quitado, así también en mi hermano o la persona que está conmigo vive una lucha interna con las cosas que Dios le da o le quita, que Dios casi nunca quita, nosotros perdemos. Entonces pienso yo que también tenemos que ser solidarios al entender al otro, que es bastante difícil, pero procuremos ser empáticos en que el otro también la está pasando mal y que mi hermano, que posiblemente solo va a la iglesia o solo dice, pucha, tengo que ir a misa, o cómo no he ido a misa, o cómo no he ido al Santísimo, cuando está en crisis, ese es el que más tenemos que llevar a la iglesia cuando todo se resuelve y cuando todo está bien, y que entiendo que es complicado. Y como mencionaba Allen en el episodio pasado, lo más difícil siempre es iniciar en la casa. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, que no sé si lo había mencionado antes, decía que lo más difícil, que si queremos cambiar el mundo, vayamos a nuestras casas y amemos a nuestras familias. Y amar engloba muchas cosas. Amar engloba dar un acompañamiento, amar engloba perdonar, aceptar, tolerar, y eso es y hacerlo desde complicado. Nuestras casas primero, como vos lo decías. Exacto. Amar primero a nuestra familia que está en casa, después amar a nuestra familia espiritual y amar también a toda la sociedad, independientemente de la situación que sea, porque a eso Dios y nuestra Madre Santísima nos manda, pues. Amar al que piensa distinto a mí, al que hace distinto a mí. Jesús es el mejor ejemplo de amor que podemos tener. Es el mejor ejemplo para todo, ¿va? Obvio. Pero en amar, cuando está en una samaritana en un pozo y le dice a Jesús, la samaritana, que por qué me hablas, que por qué te diriges a mí y demás, porque estaban como mal vistos los samaritanos. Y Jesús la ve como con misericordia, con piedad, con tanto amor, como desborda amor la mirada de Jesús. Yo no sé si todos o algunos hemos tenido la experiencia de sentir la mirada de Jesús. En mi caso yo siento que sí, y siento que ha sido de puro amor, el te perdono, la misericordia que Él siente para conmigo, y es el reflejo que nosotros que tenemos que dar a las demás personas, que la iglesia nos da herramientas, como decía André, que la caridad es el vínculo de la perfección, es de los más importantes. La iglesia nos da obras de misericordia que podemos hacer, tanto espirituales como ya personales, como visitar enfermos, presos, y las espirituales, escuchar, aconsejar, esas cosas pequeñas que a veces tal vez nosotros hacemos y ni siquiera sabemos que es una obra de misericordia. Mucho mejor el hacer las cosas sin interés, por ganar puntos, digamos, nada por el estilo, o hacer las cosas, incluso la vez pasada escuché un comentario de
voy a hacer esto para no pecar en omisión, pero ahí vos mirás si vas a hacer algo o si resolvés. No se trata de eso, no se trata de, te voy a decir la verdad por no pecar de mentiroso, pero no me importa cómo te sientas tampoco, ni si lo vas a resolver o si quieres ayuda. No se trata de eso, porque a la larga estamos haciendo un daño, ¿no? Un daño. Y no estamos cooperando con el otro de poder avanzar. Así es. No, y fíjate que me llamó también la atención el profeta Habacuc. En este capítulo nos dice: Señor, vuestros ojos son limpios para no ver el mal y no podéis ver la maldad. ¿Qué nos quiere decir este profeta Habacuc? Que de hecho hay un grupo en la pastoral juvenil que nos está ayudando en producción. Que nos están ayudando de producción, que ellos, su grupo es Habacuc. Y lo que más me llama la atención, lo que dijo este profeta, es que nosotros tenemos que estar limpios, aunque sea la circunstancia del mundo, porque sabemos que ahorita estamos pasando un tiempo muy difícil en nuestra sociedad y que tal vez nosotros decimos solo vemos lo malo, pero también tenemos que ver lo limpio, tenemos que ver lo positivo. Y también recalcar de que Dios sabe qué es lo que Él va a disponer, Él sabe lo que Él va a poner en nuestras vidas. Y si sea malo o si sea bueno, creo que Él tiene el propósito. Igual, o sea, si algo malo pues nos está sucediendo, hay que decirle a Dios que se haga tu voluntad, ayúdame con este problema y que lo podamos pues manejar de la mejor manera, pues. Así es. Y bueno, hicimos una pregunta en Instagram de cómo discernir la voluntad de Dios en mi vida. Que entiendo que la verdad para mí es una pregunta complicada, una pregunta un poco difícil, porque primero tengo que saber, o sea, estoy intentando averiguar cuál es la voluntad de Dios en mi vida, ¿cierto? Entonces, antes de leer las respuestas que obtuvimos, vamos a leer 2 respuestas. Antes de eso, Andrés nos va a leer un pedacito de un salmo que habla sobre Samuel. Sí, fíjate que de hecho este libro de la misericordia, que de hecho lo hallé de la nada en la casa, y me puse a leerlo, y el libro se llama Misericordia Día a Día. Sí. Y en este libro relata toda la misericordia. Bueno, de hecho el Papa Francisco relata y dijo que este año va a ser de misericordia, que ojalá sea así por todo lo que estamos pasando, la guerra, y creo que eso es muy difícil ante la sociedad. Pero fíjate que en este libro encontré este Salmo 40 que es relacionado con el tema de la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idolatras que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Mira, Diana, cuando yo estaba preparándome un poco sobre este tema y aprender un poco más de la voluntad de Dios, porque creo que es un tema muy difícil tocarlo al poder yo no aceptar en mi vida la voluntad de Dios. Sí. Y cuando ya lo estaba preparando y estaba viendo el libro, me encontré este Salmo 40. Y sin duda alguna me tocó mucho, porque siento que yo he fallado como humano, pues como humanos fallamos, pero sé que Dios nos escucha, sé que Dios está con nosotros. Y en este salmo, pues, Él nos espera con ansia tener esa confianza en Él para que Él pueda hacer nuestra voluntad de toda la mejor manera. Y bueno, aquí podríamos vincularlo un poco con Samuel, que para mí esta pregunta de cómo discernir la voluntad de Dios en mi vida, a mí una vez alguien me dijo, yo le comentaba a esa persona que yo sentía que a veces Dios no me escuchaba. Y esa persona me dijo que a veces nosotros no escuchamos, que tenemos que guardar silencio un rato y pedirle al Señor que nos ayude a encontrar la respuesta. Y la respuesta no creamos que Dios realmente, no sé, nos va a aparecer y va a hablar o algo por el estilo. O tal vez sí, no sé. Pero a veces tenemos nosotros que buscarla realmente en la Biblia, tenemos que procurar
tal vez ir a misa, leer las lecturas diarias por lo menos, leer libros que te alimenten en ese aspecto espiritual, o leer libros que no, tal vez te puede ayudar un poco, no todos son malos. Nos ayudan a aprender cosas que tal vez no vienen como directamente de que Dios quiere esto, Dios dice esto, según el santo esto, pero te van a ayudar a aprender otro tipo de cosas que posiblemente hagan que crezcas un poco en madurez. Entonces Samuel, él estaba tranquilo y escuchó una voz, Samuel, Samuel, y Samuel iba donde Salomón, que era el señor que estaba con él, y le decía, mande, y él le decía, no, yo no te he llamado. El caso es que la tercera vez que Samuel escuchó su nombre, Salomón le dice, la próxima vez que escuches, levántate y di, habla Señor que tu siervo escuche. Esto hizo Samuel y bueno, luego de eso, pues, Dios prosiguió a hablar con él. Y después le da una misión y todo lo demás que pueden encontrar en la Biblia. A lo que quiero llegar es que para discernir la voluntad de Dios también necesito escuchar. Para discernir la voluntad de Dios no solamente es esperar una respuesta sentado, sino que moverme y buscar de Dios. Y que de hecho también la persona también que nos comentó sobre la pregunta que les dejamos en el episodio pasado, ahí él menciona escuchar. Escuchar el silencio. Uh-huh. Entonces ahí ya vamos entrando con las respuestas que nos dieron nuestra audiencia. Y sobre todo también destacaban y nos daban la respuesta de cómo ellos podían discernir la voluntad de Dios en su vida, en lo personal. Ellos nos contestaron que la oración, Diana. Y la oración creo que es lo fundamental que uno tiene que tener como católico, como cristiano. Tiene que tener fundamentalmente la oración, porque la oración es donde nosotros nos alimentamos y saciamos nuestro ser, y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa comunicación espiritual con Él, orar. Que de hecho lo hemos destacado de que el Padre Pío decía que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Otra de las respuestas decía que con el conocimiento de la doctrina y en especial estando en gracia de Dios. ¿Qué es lo que les comentaba? ¿Cómo quiero yo? ¿Es una respuesta de Dios o estar con Dios si no le busco y si no estoy cerca de Él? Y cuando nosotros estamos en gracia con Dios, ¿qué quiere decir? Confesarnos frecuentemente. No es como que todos los días, pero sí frecuentemente, porque si me estoy confesando todos los días es porque todos los días estoy cometiendo el mismo error y realmente no estoy teniendo un crecimiento o un fruto. Confesarme frecuentemente es cuando ya posiblemente fallé y la tentación fue tal vez demasiada, qué sé yo, pero procurar pues ser fuertes y resistir la tentación. Y en el conocimiento de la doctrina, como les decía, la iglesia nos da herramientas y nos instruye en saber qué hacer y qué no hacer para poder alcanzar qué cosa. Entonces, si yo no conozco mi iglesia, si yo vivo en es relación, no religión, si yo vivo en eso, realmente yo no estoy teniendo un acercamiento por nada, porque se me están ofreciendo cosas, se me están ofreciendo herramientas. Jesús mismo instituyó la misa, instituyó la Eucaristía, y si yo no asisto a Eucaristía, a lo que Jesús mismo me entregó, entonces no estoy realmente buscando de Dios o intentando discernir lo que Él quiere. No puedo discernir o saber lo que Dios quiere de mí si estoy lejos de Él. Tengo que estar cerca. Si yo no, por ejemplo, cuando nosotros vamos al súper, yo no, en lo personal, cuando no vamos con mi mamá, yo no puedo saber qué es lo que falta en la casa, o tal vez sí, pero digamos que no puedo saber lo que falta en la casa. Si mi mamá no me dice, fíjate que tenés que traer esto, o se acabaron los cubitos, o se acabó esto. Entonces, como somos como enviados, como guiados a estar solos en el súper, ¿va? Pero primero necesito saber qué es lo que necesita mi mamá, y si yo no hablo con mi mamá, no voy a poder saber qué es lo que necesitamos en la casa que estamos todos, no solamente yo. Sí, y también fíjate que nos comentaba acá, aparte de la oración, que lo decía hace poco, escuchar el silencio. Podríamos escuchar a Dios en nuestro interior, en ese silencio. Tal vez también Dios, Diana, nos quiere hablar y nos quiere hacer por su medida de su voluntad, tal vez en la forma del silencio. Y tal vez esta persona que lo comentó ha pues tenido esa oportunidad
de poder escuchar a Dios en su silencio. Y creo que lo tenemos que saber escuchar, que Él nos venga a susurrar nuestros oídos, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere apartar de nuestras vidas que tal vez no nos convienen, y tal vez las cosas y las nuevas oportunidades que se nos abran es porque así y la voluntad de Dios así lo quiso, Diana. Así lo quiso. Entonces, gracias pues, a todas las personas pues, que nos comentaron sobre cómo pueden ellos discernir la voluntad de ellos en su vida personal. Y ya nos dijeron estas partes fundamentales, que es la oración, escuchar el silencio, la doctrina y también la otra, cómo estar en gracia. Estar en gracia de Dios, que son muy fundamentales, que las tenemos que tener en cada uno de nosotros. Y Diana, ¿cómo vos discernís la voluntad de Dios en tu vida? Bueno, ya había comentado que yo sentía que mi relación con Dios es silenciosa, es en silencio, no hablamos mucho. Entonces yo hago justo lo que les acaba de comentar de ir a misa, leer las lecturas diarias, leer libros que me puedan acercar a Él, donde pueda aprender un poco más. Y yo creo que de esa manera, también leyendo vidas de santos, creo que eso ayuda bastante porque veo que lo que a mí me pasa, otra persona hasta le pasó peor, va, pero tal vez le pasó lo O mismo. reflejarnos también en las historias de los santos que fueron muy difíciles y que tal vez si las podemos ver esas historias de cada uno de ellos, poder reflejarnos nosotros a ellos. Y de personajes bíblicos también. Así es. ¿Vos? Pues fíjate que cómo discierno yo la voluntad de Dios en mi vida. Muy difícil la pregunta, pero creo que para discernir verdaderamente la voluntad de Dios yo tendría que tener sobre todo la confianza en Él, que Él maneja mi vida, Él maneja mis propósitos. Yo tengo esa confianza en Él de que Él pues Él me está protegiendo, Él está haciendo su voluntad en la forma de Él, pues. Entonces creo que, ¿cómo discerno yo la voluntad de Dios en mi vida? Yo la discerno con mucha fe, con la confianza de que se haga tu voluntad y no a la mía, pues poder aceptar cualquier reto, cualquier prueba que tengamos, poder aceptar la voluntad de Él y manejar esta situación con la ayuda de Él, que es lo más importante. Y Diana, ¿y a vos una anécdota que te haya pasado? Una anécdota que te haya pasado, que tal vez vos digas, ay Diosito, yo quiero esto, mi sueño es esto, y tal vez Él tal vez no te lo ha dado, sino que va a ser cuando Él quiera. ¿Has pasado por una situación así, Diana? Sí, cuando yo cuando yo entré al colegio, yo quería estar en un buen colegio, pero un colegio que yo dijera, uff, qué excelente colegio. Y resultó que no, digamos que un colegio promedio, que yo lo agradezco muchísimo y yo obvio en deuda con mis papás, aunque no estoy en deuda, porque ellos me lo dieron con mucho amor. Pero claro que viéndolo de otra perspectiva yo hubiese querido algo distinto, que Dios no me permitió, no fue que no me lo quisieron dar, sino que Dios tal vez dijo, quiero que lo vivas mejor de esta manera o quiero que te cueste más. No, y es que Él sabe. Sí. Él sabe, Él es el único que sabe. Y eso, yo creo que ahí, ¿y cómo dice el niño que eso era? Pues, no sé, dejé que el tiempo pasara y yo lo entregué en sus manos y yo dije, si quieres que aquí sea, pues así va a ser. Y si no, pues y no. así fue. Sí, tenés razón. Fíjate que una anécdota mía, que hace poco te lo acaba de mencionar, tal vez y te voy a dar dos ejemplos. Te voy a dar el ejemplo de mi mami, que justamente es un testimonio y un ejemplo que me ayudó mucho a poder decirlo hoy en este episodio de la voluntad de Dios. Fíjate que ella trabaja en un banco. En ese banco que ella trabaja es de cobros. Ella cobra todas las cuentas castigadas de los clientes que no han pagado, ¿verdad? Entonces ella le toca estar cobrando. Entonces mi mami veía, porque mi mami, te cuento que es de las personas que día a día hace el rosario. Cuando va ella en la moto, ella reza el rosario para que clientes le puedan pagar. Entonces ella decía, ay hijo, fíjate que a mis compañeras les están pagando los clientes y a mí no. ¿Qué pasa? Cuando pasa la semana, mi mami desesperada, ella llorando decía,
Señor, ¿por qué solo yo no tengo pagos de los clientes? Entonces ella se cuestionaba y ella decía, pucha, ¿y por qué solo a mí y a mis compañeras les va bien? Si acaso, ¿te imaginas qué es lo que habrá sucedido, Diana? Ayer un cliente, pues gracias a Dios, Dios le proveó a esa cliente de que pudiera pagar una cantidad muy grande y le pagó a mi mami. Entonces ahí como podemos ver, y fue un pago grande que a ella pues le ayudó a llegar a meta. Entonces, ¿cómo podemos ver este vivo ejemplo de lo que pasó? Pues mi mami, que tal vez ella estaba desesperada, angustiada y no tener una respuesta de Dios, sino que mira, entonces ahí fue donde Dios dijo, no, mira Danesia, acá está tu respuesta, pero va a ser a tu voluntad y no a la tuya. Entonces ahí podemos ver un vivo ejemplo de ella, que Dios siempre da respuesta. Él siempre nos da respuesta y tal vez tarda y tal vez nosotros pedimos todos los días, pero Él nos escucha. Él nos escucha. Y en mi caso personal, un ejemplo de cómo puedo yo, o una anécdota que he pasado. De hecho, pues yo desde pequeño también siempre he querido, y siempre desde pequeño digo, siempre he querido estar como en un podcast, o siempre he querido estar como en un programa así de televisión o algo así. Y digo yo, Dios no me lo ha dado. A pesar de mis 19 años, digo yo, no va a suceder. Entonces ahí es donde yo también me cuestionaba y yo decía, pucha Dios, ¿por qué no me das esa oportunidad? ¿Por qué no puedo hacer esto o lo otro? Entonces era muy difícil para mí aceptar de que no era el tiempo de que yo quería, pues. Entonces yo en ese momento, en todo este transcurso de todos los años anteriores, yo decía, pucha Señor, yo quiero estar en esto, yo quiero estar en lo otro, y en este caso es estar en un podcast, y cómo es la gloria de Dios y cómo es Él de bello, tan perfecto, que Él me abrió pues esta puerta para poder yo servirle a Él. Y que es bonito, pues es bonito vivirlo, y ahí donde Él me dio respuesta, gracias José, ahí donde Él me dio respuesta y Él me dijo, Andrés, mira, esta es tu oportunidad. Se me abrieron las puertas de la pastoral juvenil, y donde pues yo he aprendido mucho en lo personal, y poder aceptar la voluntad de Él, que no va a ser cuando nosotros queramos, Diana, sino que es cuando Él diga, y me imagino que en cada uno de ustedes que nos están viendo en casita han pasado por una situación similar a la que a los ejemplos que le hemos dicho acá en este episodio, o más ejemplos, Diana, que claro, cada persona pues somos diferentes y todos tienen su diferente razón, pues cómo ellos han podido experimentar esto de la voluntad de Dios. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cómo saber si Dios y yo tenemos el mismo querer? O sea, si estamos viendo hacia la misma dirección. Y entonces es cuando nos tenemos que preguntar, no si Dios quiere lo que yo quiero, sino porque yo no quiero lo que Dios quiere. ¿Hacia dónde estoy viendo yo? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis ambiciones, podríamos decir? Y eso es complicado, porque primero tengo que descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida, y luego saber si tenemos la misma idea, podríamos decir. No siempre van a concordar tal vez, pero a medida nosotros vayamos conociendo a Dios, vamos a ir entendiéndole. ¿Y no te ha pasado, André, que te llevas tanto con una persona que se te pegan hasta sus frases o algunos gestos? Sí, ya me ha pasado. De hecho, con mi mejor amiga, ella dice palabras así que a ella se le han pegado, y tal vez como yo estoy tan apegado a ella, entonces a mí se me pega lo mismo. Ajá. Entonces así tiene que ser cuando Dios y yo nos comuniquemos a través de un mismo querer. Ajá. No llevarnos tanto con Dios o estar tan cerca, tan cerquita de Él, que voy a ir adaptando cosas de Él a mi vida. Entonces ahí es donde nos vamos a ir como encarrilando al camino que tenemos que ir, que es Jesús, que Él es el camino. Entonces, pero son cosas que se van aprendiendo, son procesos. Estamos así en el camino, mira Diana, venimos nosotros, venimos así, no tenemos comunicación nada con Él.
Ya de ahí como que hay algo que nos une y así va a ser con Dios, a llegar hasta a un mismo querer en la comunicación con Él, cómo Él quiere hablarnos a nosotros y cómo nosotros poder hablarle a Él. Y fíjate que también así lo dice el Espíritu Santo. También lo dice el Espíritu Santo por el sabio, que dice, los bienes y los males, la vida y la muerte y la pobreza y las riquezas, Dios lo da. Todo lo que nos está pasando en esta situación muy difícil, tanto vos tenés tus problemas, Diana, tanto yo tengo mis problemas en mi casa, en lo personal, Dios es el que las da. Dios es el que las da y sin duda alguna que es el propósito de Él, pues. Y si acaso cuando nosotros estemos pasando situaciones difíciles, estas pruebas que se nos ponen en nuestro camino, es de poder, estas pruebas nos van a ayudar a levantarnos, a poder seguir adelante. Y como lo dice el Espíritu Santo, pues a poder hacer la voluntad de Él y no nuestra. Exacto. Así que creo que cada uno de nosotros hagámonos esta pregunta, cómo saber si Dios y ustedes y cada uno de nosotros tenemos el mismo querer con Dios. Entonces, bueno, ya para concluir este episodio del tema de la voluntad de Dios, que fue el tema que muy bonito que lo propusimos, de hecho, pues todo. Y todas las cosas que nos sucedan, ¿verdad? Y que vienen de la mano de Dios y a toda su voluntad, pues que sea la perfección de Él y que Él, esa perfección, esté conformada a cada uno de nosotros con su voluntad. Y que nosotros la podamos tomar con mucho amor del mundo y de su mano. Y conformarnos en ella en su santísima y divina voluntad. Así es. Y solo para ya terminar. Si bien tenemos que querer lo que Dios quiere, Dios también toma en consideración lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta, obviamente, porque nos conoce. Entonces no nos va a dar o a entregar algo o a dar un plan que sea completamente distinto a nuestra personalidad, a nuestros gustos, a nuestro entorno, a nuestro crecimiento. Nada que ver. Qué bonito lo que tocas. Sí. Qué bonito lo que tocas porque tal vez yo diga a mí me gusta esto y lo otro. Y Él no nos va a quitar algo que a nosotros nos gusta. O que nos hace bien. Ajá, o que nos hace bien. Dios casi nunca quita, nosotros perdemos. Nosotros mismos perdemos. Nosotros mismos dejamos esas oportunidades y dejamos que por decirlo así, una tentación o el enemigo pues entre en este caso en cada uno de nosotros. Entonces, qué bonito este tema. Resistamos las tentaciones porque son signo de que estamos muy cerca de Dios. Entonces, por eso es que tenemos tantas tentaciones. Así es. Si usted no tiene mucha tentación es porque usted es re fácil para el diablo. Ni se tiene que esforzar. Bien. ¿Y cuál va a ser la pregunta final para el siguiente episodio, Diana? ¿Cuál es tu sueño? Ay, Diana, ¿cuál es tu sueño? Yo lo voy a mandar ahí para que... Sí, ahí lo vamos a mandar, ¿verdad? Para que ahí nosotros digamos cuál es nuestro sueño. O un sueño, porque, por ejemplo, como ya había mencionado, yo soy una persona bastante soñadora, entonces tal vez tengo muchos. Tal vez usted tiene muchos. Yo tengo muchos sueños. Mándenos solo uno, o si nos quieren mandar todos, mándenos. Yo tengo muchos sueños que cumplir, que me faltan y que solo le pido a Dios que se haga la voluntad, que Él me los pueda cumplir. Y bueno. Otra cosa que voy a mencionar antes de que terminemos. Ajá. Es que se escucha mucho ahora eso de que hay que manifestar las cosas, de que para traer las buenas vibras y que no sé qué. Nosotros, eso no pasa. Nosotros como católicos no podemos decir, ay no, es que ustedes vieron cuando yo veo esos videos de gente que dice, audio para manifestar dinero. ¿Qué? No pasa, o no es por minimizar al escritor, pero hay un escritor que se llama Paulo Coelho, y voy a decir obviamente su nombre, que dice que todo lo que nosotros queramos puede ser posible porque el universo va a conspirar a que eso ocurra. Eso no pasa. Correcto. Nosotros no podemos decir o caer en esa trampa, podríamos decir, de que voy a manifestar que me va a salir un trabajo mañana. Hay que tener fe, claro. No, y confianza claro que en si Dios, tenés la fe y la confianza en Dios, sí se puede, ¿verdad? Y si te pasa, no es que por buena vibra. No, eso no. Por el mundo. Sí, no, eso no pasa. No es de estar. O sea, tengamos la seguridad y digamos las cosas así como lo dijo André. Tengo muchos sueños por cumplir. O solo fíjate que, o solo tal vez que yo, por ejemplo, que yo soy bien positivo en mi vida, yo trato de decir.
yo quiero esto, lo voy a cumplir. Claro, te Me vas a gusta, esforzar. me voy a esforzar. No voy a usar un audio que me salió en Correcto, TikTok para manifestar no van a buenas ser vibras. por tentaciones del mundo. Entonces, qué bonito lo que recalcaste, Diana, y que de verdad eso nos haga reflexionar, ¿verdad? No caer en esos círculos, Oh, pues. guarda este audio. No lo haga, no lo haga. No Ya. lo haga, no lo Adiós. haga, por favor. Bye. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Podcast con el Corazón. Bye.